Muy buenas tardes y os bendigo en el nombre de Jesucristo y bienvenido a este culto devocional del jueves. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, todas las personas que nos están escuchando por internet y también los que nos oyen y los que también estén aquí presencialmente con nosotros. Así que bienvenido a esta celebración, en este culto devocional que vamos a dar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. La lectura de la meditación de hoy jueves se encuentra en el Salmo 100 y dice: Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servir a Dios con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer a Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. ¿Qué nos dice? Que entremos al culto por su puerta con acción de gracia, con alegría, con gozo. Así que es un gozo en poder dar culto juntos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este culto devocional que te damos a ti. Señor, queremos hacer tu perfecta voluntad y no la nuestra. Que venga tu reino, que tu reino se manifieste en este día y nos llenes con tu espíritu. Que tú bendigas, Señor, la alabanza, la palabra y todo lo que vayamos a hacer en esta tarde. Señor, que tus ángeles guarden este lugar y que tu palabra toque los corazones, Señor, para que podamos entender de que el dueño de nuestra vida es Jesucristo. Que no nos pase como el pueblo de Israel en el libro de los jueces, que hacían lo que ellos querían. Señor, ayúdanos a poder obedecerte y a darte en esta tarde toda la gloria, la honra, el honor y el poder, porque tuyo es. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza. En su presencia danzamos libres, entonces vamos a aclamar y adorar al único que se lo merece, nuestro gran Dios. Tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, somos hijos del gran yo soy, oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración,
Eres precioso, te amamos, te exaltamos. Eres hermoso, Padre. Santo eres. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, amén. Vamos a ir a Jueces, el libro de Jueces 21, del 24 al 25. El libro de Jueces, capítulo 21, versículo 24 y 25, y dice así: Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, y cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Y en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El título del mensaje es: Cada cual hacía lo que le daba la gana. ¿Os suena esto de que cada uno hace lo que le da la gana fuera de Cristo? Incluso dentro de Cristo puede haber personas que hagan lo que les dé la gana. Amén. Ahora, Dios tiene 5 deseos. ¿Cuál es el primer deseo de Dios? Dios desea que seamos salvos y que restauremos la posición como hijos de Dios. A esto se le llama la bendición de la salvación. Claro, lo que hablaba este domingo el Señor, que Cristo sea el dueño de nuestra vida. Eso es lo que más desea nuestro Dios. El segundo deseo de Dios es que recibamos la bendición, que recibamos la bendición de Dios en
oración, sino esto significa disfrutar 100% con Dios en oración como hijos de Dios. El tercer deseo de Dios es que podamos transmitir el Evangelio y levantar a los discípulos para que tenga constancia. A esto se le llama la bendición del evangelismo y las misiones. Dios lo que más desea es eso. Todas las personas que vengan nuevas a esta iglesia, es muy importante de que lo levantemos como discípulos. El cuarto deseo de Dios es que podamos alabarle, adorarle en espíritu y en verdad. Eso se llama la bendición del culto. Y el quinto deseo de Dios es que podamos tener victoria y tener la fuerza, y esto es la bendición del evangelista. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que esos 5 deseos sea nuestro deseo. Amén. Ahora, también el diablo tiene 5 deseos. ¿Y cuáles son los 5 deseos del diablo? El primer deseo que tiene Satanás es que no vayamos a la iglesia. ¿Os suena esto? De que no vayamos a la iglesia. Y si vas a la iglesia, si consigues que vayamos a la iglesia, él lo que no desea y va a hacer todo lo posible que no descubramos el secreto espiritual, sino la salvación. Cristo es dueño de nuestra vida. Eso es lo que más desea el diablo. ¿Cuál es el segundo deseo del diablo? Su segundo deseo, su estrategia es que la gente viva preocupada y en desánimo. ¿Os suena esto? También con todo lo que ha pasado en estos meses con el COVID. Él que quiere que estemos preocupados en todos los sentidos. Ay, si vamos aquí nos vamos a contaminar, si vamos allá vamos a pillar el COVID, si vamos aquí nos vamos a morir. Si no, él hace todo lo posible para que estemos preocupados y estemos en desánimo. ¿Qué significa eso también? Si llevamos mucho tiempo que no venimos a la iglesia, vamos a estar en desánimo al final de venir otra vez. El tercer deseo del diablo es que no evangelicemos y que no transmitamos de que Jesús, la bendición de que Jesús es el Cristo. Él quiere que hablemos de muchas cosas, pero no de que ese Jesús es el Cristo. El cuarto deseo del diablo es que podamos estar distraídos y nos molestará para que no hablemos de Cristo. Y el último deseo del diablo es que no vivamos la vida del evangelista. Os bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo para que no estemos en estos deseos, sino que tengamos los deseos de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué Dios permite conflictos y sufrimiento algunas veces en nuestras vidas? Tenemos que entender que todo es para madurar. Dios lo que quiere es que nosotros maduremos. Dios permitió en el desierto que pasara cosas así para que entendieran realmente de que sin Él nada podemos hacer. Por eso dijo al pueblo de Israel, a la próxima generación, a tus hijos, dale el Evangelio, dale la palabra de Dios para no fracasar. Deuteronomio 6 que dice, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés andando en la pared de tu casa, en la puerta de tu casa, sino que esté la palabra de Dios, que le demos a nuestros hijos la palabra de Dios para que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel. Debemos de buscar las bendiciones únicas como el pueblo de Israel, sino tenemos que disfrutar cada día la Pascua, Cristo. Tenemos que disfrutar cada día ese Pentecostés, la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos que disfrutar también la cosecha, sino el reino de Dios en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, ¿qué aparece? Había reyes, habían sacerdotes, profetas, jueces, pero ninguno de ellos pudieron dar las respuestas correctas. Vemos que solo Jesucristo es la respuesta única y la respuesta correcta que Dios desea. Amén. Ahora, debemos de ver lo que tengo que tirar. Tengo que ver realmente lo que no funciona en mi vida. Vemos en el versículo 25
del libro de los Jueces 21-25 que dice: cada uno le parecía bien vivir como ello quería, sino cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Qué significa eso? Que al final fracasaron. Bueno, eso no va con nosotros, no uno puede pensar siendo cristiano, pero estas personas también habían visto los milagros de Dios y habían visto lo que Dios había hecho. Pero al final, ¿cómo acaban? Por perder la palabra de Dios, hicieron lo que le daba la gana. Así acaba el libro de los jueces. En el mundo está lleno de mucha gente como estas personas que hacen lo que le da la gana o lo que le parece bien. Ese es el problema que muchas veces hacemos o tenemos. Uy, hacemos esto porque me parece bien. La pregunta ¿es lo que dice realmente la palabra de Dios? Cada uno piensa y hace lo que uno quiere. En este mundo hay mucha confusión así. Bueno, me parece bien, ya, te puede parecer muy bien y puede ser realmente correcto, pero acordaros en Proverbio que dice que el hombre y la mujer le parece que lleva un camino correcto, pero al final es un camino de perdición. Si no disfrutamos del Evangelio, vamos a tener confusión. Debemos de orar constantemente. Los versículos 24 y 25 vemos que es la conclusión del libro de los jueces. Después de 14 jueces, ellos vivían como le parecían bien a cada uno de ellos. En pocas palabras, vivían o hacían lo que le daba la gana. ¿Por qué es esto? Porque la gente está centrada en uno mismo. Hemos visto la palabra del domingo que nos decía que tenemos que salir de ese yo y tiene que ser Cristo el dueño de nuestra vida, no nosotros. Si nosotros somos los dueños, Satanás es tu dueño. ¿No? ¿Os suena esto, no? Cuando Satanás le dijo a Adán y Eva, ¿no? Le dijo, tú tienes que ser Dios. Tú tienes que ser el dueño de tu vida. Nosotros tenemos muchas limitaciones. Por eso en el versículo 24, ¿qué dice? Que regresaron a cada uno a su tribu, a su familia, a su heredad, a su tierra y vivía ellos como querían, vivían como ellos le parecía bien. Sino en pocas palabras, ellos vivían así como le daba la gana. Ese es el camino que está haciendo Satanás. No, vive como te dé la gana, hombre, no está haciendo mal a nadie, ¿no? Eso queda muy bien, ¿no? De que como no hacemos mal a nadie, encima ayudamos a las personas, oye, pues no pasa nada. Pero Cristo no. Eso es la estrategia y el camino del diablo. Pero al final, ¿qué pasa? Que al final fracasaremos. Para que no hagamos lo que nos dé la gana, debemos de buscar tres cosas muy importantes. Primero, debemos de buscar el interés de Dios, no el mío. Muchas veces buscamos nuestro interés, pero no buscamos el interés de Dios. Ahora, ¿qué acontece si buscamos esto? Que todos los problemas en nuestras vidas, si buscamos el interés de Dios, va a ser solucionado en Cristo. Moisés, ¿qué vio? Él vio cómo la sangre del cordero fue puesta en el dintel de la puerta y fue solucionado el problema fundamental que tenían los israelitas. Y nosotros cuando ponemos esa sangre en nuestras vidas, el problema fundamental que tenemos de la separación de Dios va a ser solucionado en Cristo. El problema que no se solucionó en 80 años con Moisés, cuando se puso la sangre, empezó a solucionarse. Moisés pensaba y vivía como él quería. Él pensaba en el palacio que podía tener éxito, que le iba a ir todo bien, que tenía una buena posición, ¿no? Muchas veces nos pasa eso, tenemos dinero, no va todo muy bien, pero el Evangelio no es lo primero muchas veces en nuestra vida. Pero el plan de Dios no es este. Vemos que al final Moisés cometió un error, mató a un egipcio y debemos de saber el deseo de Dios y el parecer de Dios. Amén. Moisés, hay que recordar que escribió el Pentateuco y tenemos que ver de que hay un problema antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros fuimos creados por Dios, ya había un problema en este mundo
Y eso nos habla en Génesis 1:2. ¿Qué dice? La tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, sino el ser humano que no tiene a Cristo tiene problemas, como nos habla aquí. Primero, ¿qué nos dice? Que las personas que no tienen a Cristo están en desorden, están en vacío, en tiniebla. Antes de que nosotros ya naciéramos, ya estaba el diablo aquí. Dios nos dio una respuesta eterna. ¿Cuál es la respuesta eterna de Dios? Cristo. Pablo lo descubrió. ¿Qué dijo? Mi evangelio, sino se apropió del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 16:25. Lo que había estado oculto desde tiempos eternos, lo que estaba en secreto desde tiempo eterno se ha revelado ahora en Jesucristo. La respuesta eterna es, ¿qué era? Dile, como Moisés dijo Dios a Moisés, dile a los ancianos que ponga la sangre en el dintel de la puerta, sino la Pascua, Cristo, lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Amén. Lo segundo que debemos para salir de que de que hagamos lo que nos dé la gana es que debemos de encontrar la palabra de Dios. Cuando encontramos la palabra de Dios se revela el poder de Dios. Esto fue lo que Pablo encontró, esto fue lo que el pueblo de Israel perdió. ¿Qué perdió? La palabra de Dios. Cuando perdemos la corriente de la palabra, nos va a venir desastres. Por eso cada uno hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque habían perdido la palabra de Dios. Estuvieron 40 años por el desierto por perder la palabra de Dios. Si cogemos la palabra de Dios, la oscuridad se va a quebrar completamente. Si vivimos como queremos, vamos a tener muchas dificultades. No siempre mi pensamiento es lo correcto, no siempre yo tengo la verdad, sino tenemos que tener, como decía también este domingo la palabra, transformaos. ¿Qué nos dice? Que cambiamos nuestra forma de pensar y cambiaremos nuestra forma de vivir. Romanos 12:2. Por causa de nuestro parecer, como yo pienso, porque yo tengo la verdad o porque yo creo que es así, perdemos las bendiciones de Dios, no seguimos la corriente de la palabra. Amén. Y lo tercero, para salir de lo que nos dé la gana, hacer lo que nos dé la gana, debemos de tener el método de Dios. ¿Cuál es el método de Dios? El método de Dios es la palabra, la oración y el evangelismo. Lo primero es la palabra. Debemos de aferrarnos a la palabra de Dios porque Dios, el Padre, mediante su palabra, obra. Él cumple su palabra. ¿Por qué hacemos tanto énfasis? Coja la palabra del púlpito, coja la palabra del diario de oración, relacione la palabra del púlpito con la del lunes, el martes, el miércoles, jueves, el viernes y el sábado que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Y parece que algunas veces no entendemos esto. Dios sí o sí cumple su palabra 24 horas al día. Cuando la palabra se graba en nuestros corazones, en nuestra mente, Dios obra. Cuando la palabra entra en nuestro espíritu, tendremos la victoria en este mundo. No solo de pan, dice Mateo, vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra te guía, te salva, te llena. Tenemos que tomar la palabra personalmente. Amén. Lo segundo que tenemos que coger como método de Dios es la oración. El Padre, mediante el nombre de Jesucristo, vemos que Dios responde a nuestras oraciones. La oración es el momento de recibir la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Si oramos, las tinieblas a nuestro alrededor se van a quebrar, se van a ir de nuestro alrededor. Dios no pasa por alto las oraciones de sus hijos. Dios siempre está con nosotros 24 horas. Como he dicho antes, Dios responde a nuestras oraciones sí, no o espera. El tercer método de Dios, el primero la palabra, la oración y el evangelismo, es por qué nosotros tenemos que pensar en el evangelismo o por qué el Señor 24 horas lleva a cabo la salvación del mundo.
Si nuestro deseo es salvar almas, será una vida exitosa. Y eso le agrada el corazón de Dios. Dios cada día te da encuentros con personas. Por eso es importante que tengamos un buen material de evangelismo. Comparte la palabra que Dios te da y verás cómo Dios cumple su palabra. Hechos 13:48, ¿qué dice? Y creyeron todos los que estaban ordenados, todos los que estaban elegidos, destinados para la vida eterna. ¿Qué significa? Que Dios cada día tiene personas preparadas para la salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino, trabaja para la salvación. Amén. Por eso no pierdas nunca la palabra, la oración y el evangelismo. Conclusión. Si vives como tú quieres, que lo puedes hacer, acuérdate que esa es la estrategia de Satanás. Si vives como a ti te apetece o a tu parecer, al final vas a fracasar. Debemos de compartir el Evangelio preciso, Jesucristo, el dueño de nuestra vida, a los incrédulos, porque esto agrada el corazón de Dios. Que estés o que estemos en el deseo de Dios, la salvación de las almas. Que tengas el método de Dios. ¿Cuál es el método de Dios? La palabra, la oración y el evangelismo. Busquen el interés de Dios. No busquen el interés de la gente. Oigan la voz de Dios. No oigan lo que la gente dice. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias porque no queremos vivir a nuestra manera. No queremos vivir a nuestro parecer, sino queremos vivir dentro de tu evangelio. Señor, guíanos, háblanos, llénanos y que podamos ver cómo tú cumples tu palabra. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gran amor de Dios nuestro Padre, y la obra de tu Espíritu sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.